Buenas tardes. Vamos a continuar en esta presentación con nuestra introducción a los números complejos. El día de hoy vamos a abordar el último tema de esta introducción, que son las raíces enésimas de un número complejo, las desigualdades de los módulos y algunas identidades como son la de Lagrange. Bueno, aunque este último tema lo mencionamos y recomendamos que ustedes lo vean en su casa. Traten de resolver esta identidad, de demostrarla a partir de las propiedades de los números complejos. Hoy abordamos principalmente el tema de las raíces enésimas de un número complejo. Vamos a ver las raíces de un número complejo, pero ¿qué se entiende por calcular la raíz enésima de un número complejo? A lo largo de la vida hemos escuchado de la raíz cuadrada de un número, que al multiplicarlo por sí mismo me da el número. Por ejemplo, al extraer la raíz cuadrada de 2, obtenemos un número que elevado al cuadrado nos da 2. La raíz cúbica de 3 corresponde a encontrar un número que al elevarlo al cubo nos da 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de la raíz enésima, significa que buscamos un número que al multiplicarlo por sí mismo n veces nos da el número al cual le hemos sacado la raíz. No obstante, no estamos familiarizados con estos conceptos, porque en la vida cotidiana raramente necesitamos calcular raíces de números. A continuación analizaremos la forma de calcular las raíces enésimas de cualquier número. Son raíces enteras porque hablamos de n veces y no hablamos de la raíz piésima de un número, donde pi es un número irracional. Pero ¿es posible calcular este tipo de raíces? Tal vez en cursos más avanzados se analicen. Por lo pronto, nuestra n será un número entero. Si la raíz cuadrada de 2 es un número que al multiplicarlo por sí mismo da 2, entonces la raíz enésima hay que multiplicarla n veces. Pero ¿cómo se encuentra este número? Consideremos que tenemos un número z complejo y sea omega su raíz enésima. Entonces, si z tiene como módulo r y argumento θ, podemos escribir que z es igual a r cis de θ. Recordemos que cis significa el coseno de θ más i veces seno de θ. Y ahora vamos a expresar a omega como rho cis de phi. Rho va a ser el módulo de omega y phi va a ser su argumento. Por el teorema de Moivre tenemos que omega a la n es igual a rho a la n cis de n veces phi, y de este modo sabemos que z, que si ya hemos mencionado que es r cis de θ, omega a la n debe de ser igual con z. Esto significa que rho a la n es igual con r y que n veces phi debe de ser igual a θ más 2pi por k. ¿Por qué 2pi por k? Al momento de tomar θ o θ más 2pi k cis, obtenemos el mismo resultado, es decir, que el hecho de sumarle a θ el 2pi k no nos modifica nuestros resultados y sin embargo nos da una posibilidad de encontrar un número mayor de valores. Donde es acá, vamos a considerar que es un entero que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, de estas ecuaciones, rho a la n igual con r y n veces phi, θ más 2 veces pi por k, podemos despejar nuestra rho, que va a ser igual a r a la 1 sobre n, y phi igual a θ más 2pi k sobre n. Así, dependiendo del número k, podemos determinar cada una de las raíces. Todas tienen la misma magnitud, rho, que es igual a r a la 1 sobre n. Lo que cambia es su argumento según el valor de k. Por lo tanto, vamos a denotar a las raíces enésimas como omega k igual a r a la 1 sobre n cis de θ más 2pi k sobre n. Pero ¿qué valores puede tomar k? Eso significa cuántas raíces diferentes podemos tener. Si obtenemos n raíces, ¿cuántas de esas n raíces van a ser diferentes? Vamos a ver más adelante que si se obtiene la raíz enésima, entonces vamos a tener exactamente r raíces. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, vamos a considerar un conjunto de soluciones que vamos a denotar como omega 0, omega 1, omega 2, omega n-1, haciendo alusión que k puede tomar valores tanto positivos o negativos, pero aquí estamos señalando que k solamente toma valores 0, 1, 2,
hasta n menos 1. Ahora los argumentos de las omegas k las vamos a tomar como teta sobre n, teta más 2pi sobre n, teta más 4pi sobre n y teta más 2n que multiplica a n, teta 2pi que multiplica a n menos 1 sobre n. Esto es, tenemos n raíces y todas se encuentran en el intervalo de 2pi. Para determinar los valores de k, primero consideremos que k toma valores positivos, dados por dos números enteros que denominamos p y q, donde la p toma valores positivos de 1, 2 y así sucesivamente, pero la q solamente va a tomar los valores de 0, 1, 2 hasta n-1. De esta manera, si hacemos que k es igual a np más q, entonces omega k se puede escribir como omega Pn más k, que va a ser igual a r a la 1 sobre n, que multiplica a cis de teta más 2pi np más q sobre n. Pero también esto lo podemos expresar dividiendo el teta más 2pi np más q sobre n, lo podemos expresar como teta más 2pi q sobre n más 2pi por p, pero como ya hemos dicho que las funciones trigonométricas son cíclicas, podemos, y la p es un número entero positivo, podemos despreciar estos términos y reescribir estas sumas simplemente como el coseno o el seno, y nuestro resultado final nos quedaría r a la 1 sobre n, coseno de teta más 2pi q sobre n más i veces seno de teta más 2pi q sobre n, que corresponde precisamente a la raíz omega q. Y esto fue posible dado que el coseno de 2pi p es igual con 1 y el seno de 2pi p es igual con 0. Entonces las raíces omega np más q es igual a la raíz omega q, previamente determinada, independientemente del valor de p. Ahora consideremos que k es negativa, es decir, podemos escribir que k es igual a menos s, donde s es un entero positivo, que va desde 1 y así sucesivamente. Entonces, omega k la podemos escribir como omega subíndice menos s, que nos va a dar r a la 1 sobre n, cis de teta más 2pi menos multiplicada por menos s sobre n. Sumando nuevamente el argumento de 2πs, como s es entero positivo, no altera nuestra expresión y reescribimos la omega k, la omega es menos s como r a la 1 sobre n, coseno de teta menos 2πs sobre n más 2πs. Y ahora la operación que se encuentra entre los paréntesis la desarrollamos y la podemos reescribir como teta más 2pi que multiplica n-1 por s sobre n. Eso significa que omega k, que es igual a omega de menos s, se puede escribir como omega subíndice n-1 de s, pero n es mayor o igual que 1. Eso significa que n-1 por s es mayor o igual que 0. Entonces, para cada valor negativo de k, hay un valor positivo de k para el cual se obtiene la misma raíz enésima de z. Es decir, todas las raíces enésimas de z solamente pertenecen al conjunto omega 0, omega 1 hasta omega n-1, y cualquiera que sea el signo de k. Entonces existe exactamente n raíces enésimas de z, y k solamente puede tomar valores desde 0, 1, 2 hasta n-1. Así, las raíces toman la forma de omega k igual a r a la 1 sobre n, coseno de teta más 2pi k sobre n, más i veces seno de teta más 2πk sobre n. O bien, omega k es igual a r a la 1 sobre n, cis de teta más 2πk sobre n. La representación geométrica. Para ver la representación geométrica, pues nuevamente consideramos un número complejo, z, que es igual a r cis de teta, y sus raíces enésimas, que son omega. Eso significa que omega a la n es igual con z. Entonces comenzamos tomando los valores de k igual con 0. Si tomamos el valor igual con 0, entonces el argumento de la primera raíz es
teta sobre 2. Como vemos en la figura, esta es omega 0. Fíjense que se encuentran todas marcadas en una circunferencia de radio 1. Sabemos que se tienen n raíces que se colocan en esta circunferencia de radio rho, perdón, dije 1, pero es rho igual a r a la 1 sobre n, y todas las raíces se encuentran a la misma distancia del origen O. La primera, omega 0, tiene un argumento de teta sobre n. La segunda, esto es omega 1, tendrá un argumento de teta más 2pi sobre n. Significa que k vale 1. Y como se muestra en la figura, es decir, entre la primera y la segunda, existe una diferencia angular de 2pi sobre n. Y así sucesivamente. Entre cada raíz habrá una diferencia angular de 2pi sobre n, como se muestra en la figura, hasta llegar a la raíz que es omega n-1. Para ver más claro este procedimiento, pues hagamos una serie de ejemplos. Vamos a calcular ahora, como primer ejercicio, la raíz cúbica de la unidad. La representación polar de la unidad real, es decir, el 1, es z igual a 1 cis de teta 0, de teta 0 grados. Tiene un módulo de 1 y un argumento de 0. Entonces la raíz cúbica, para la raíz cúbica, n es igual con 3. Esto nos dice que las raíces cúbicas de la unidad son omega igual a coseno de 2pi por k sobre 3 más i seno de 2pi k sobre 3, donde k toma valores de 0, 1 y 2. Así las raíces son omega 0, cuando la k vale 0, entonces tenemos que el coseno de 0 es la unidad y el seno de 0 vale 0. En consecuencia, omega 0 es igual con 1. Omega 1, en este caso la k vale 1, y vamos a tener 2pi que equivale a 360 grados. 360 grados entre 3 pues nos da 120. Eso significa que omega 1 es igual a menos un medio más i veces raíz de 3 sobre 2. Y ahora cuando k vale 2, tenemos 720 grados entre 3, que nos da 240. Y la raíz omega 2, en consecuencia, es igual a menos un medio menos i veces raíz de 3 sobre 2. Aquí mostramos en esta siguiente figura dónde se encuentran cada una de las raíces. Vean que se encuentran en el intervalo de 2 a pi. Son simétricas, se encuentran cada una distancia angular de 120 grados. La primera, omega 0, se encuentra sobre el eje real. La segunda se encuentra también en la circunferencia de radio 1, pero con un argumento de 120. Y la tercera se encuentra a una distancia del origen de radio 1 con un argumento de 240. La separación angular es 2pi sobre 3, es decir, 120 grados. Entonces, como se ve, estas serían las raíces cúbicas de la unidad. Ahora calculamos la raíz cúbica, pero de la unidad imaginaria, de la i. Su representación polar es 1 y su argumento es 90 grados. Eso significa que como n es igual con 3, las raíces van a estar dadas por coseno de 90 más 2πk sobre 3 más i veces seno de 90 más 2πk sobre 3, donde ahora k nuevamente toma valores de 0, 1, 1 y 2, entonces sus raíces corresponden. Cuando la k vale 0, tenemos exactamente 90 sobre 3. Esto nos da un argumento de 30 grados, una magnitud de 1, entonces omega 0 pues es 1 cis de 30, que equivale a la raíz de 3 sobre 2 más i veces un medio. Luego, cuando la k nuevamente vale 2, tenemos 360 más 90, eso nos da sobre 3, nos da un ángulo de 150 grados. Y cuando la k vale 1, cuando la k vale 2, 720 más 90 sobre 3 nos da un ángulo de 270 grados. Aquí se muestran las tres raíces, omega 0, omega 1 y omega 2. Y en la figura podemos ver su representación geométrica, su ubicación. Omega 0 con un argumento de 30 grados, con una distancia de 120 grados. Se encuentra omega 1, las tres se encuentran a una distancia de una unidad del origen y una separación angular de 120 grados. Entonces aquí se muestran las raíces cúbicas de la unidad imaginaria en el plano complejo. Ahora pasemos a calcular
la raíz cúbica, pero de 1 más i veces i. Ya hemos visto anteriormente que la representación polar de este número pues no es otra cosa que la raíz de 2, si es de 45. Significa que tiene un módulo de raíz de 2 y su argumento pues va a ser 45 grados. N nuevamente es igual con 3 y omega pues va a ser igual a 2 a la 1 sexto. Tenemos 2 a la 1 medio sobre 3 y eso nos da 2 a la 1 sexto. Cis de 45 grados más 2 pi k sobre 3, donde k toma valores de 0, 1 y 2. En consecuencia pues las raíces están dadas por su magnitud, su módulo, 2 a la 1 sexto, y los ángulos cuando k vale 0, 45 sobre 3, pues nos da 15. Cuando k vale 1, entonces obtenemos una amplitud de 135, y cuando vale 2, un argumento de 255. En esta ocasión pues no mostramos su figura, pero es una figura semejante a las anteriores. Ahora vamos a calcular en este siguiente ejemplo, el ejemplo 4, 1 más i sobre 1 menos i, el cociente de 1 más i sobre 1 menos i, y aquí en esta ocasión vamos a sacar la raíz quinta. Antes de proceder a sacar la raíz, pues necesitamos realizar el cociente. Expresamos en forma polar ambos números. 1 más i es igual a la raíz de 2, si es de 45, y 1 menos i es igual a la raíz de 2, si es de menos 45. Hacemos el cociente, entonces vamos a poner raíz de 2 si es de 45 sobre raíz de 2 si es de menos 45. Raíz de 2 entre raíz de 2 nos da la unidad. 45 más 45 nos queda 90 grados. Entonces la raíz de este cociente es su magnitud 1 si es de 90 más 2 pi k sobre 5, donde k toma valores ahora de 0, 1, 2 hasta 4. Así te vamos a tener 5 raíces. La primera es 1 si es de 18, la segunda es 1 si es de 90, y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta, que es 1 si es de 306. En el siguiente tampoco mostramos su gráfica. En el siguiente ejemplo calculamos algo más complicado, digamos 8 raíz de 2 más i veces 8 raíz de 2, un cociente de este número entre 384 sobre raíz de 3 menos i por 128, y que necesitamos sacar la raíz cuarta. Para encontrar la solución, pues nuevamente tenemos que expresar estos números en forma polar. El primero de ellos podemos sacar como factor común el 8 y la raíz de 2, que multiplica a 1 más i. En el segundo podemos sacar 128 como factor común, y 384 en 328 nos da 3 sobre la raíz de 3 menos i, pero 3 sobre la raíz de 3 es raíz de 3. Entonces con esta información vemos que el segundo número lo podemos escribir como, al multiplicar y al dividir sobre 2, 128 por 2, 256, raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio, y veces 1 medio pues es cis de menos 30. Y el primer número, el 8 raíz de 2, 1 más y veces, nos lo podemos escribir como es un ángulo de 45 grados, sacamos un módulo de raíz de 2, que al multiplicar por raíz de 2 nos da un 2, por el 8 nos da el 16, y nos queda cis de 45. Entonces tenemos que dividir 16 entre 256, que equivale a 1 sobre 16, y esto queda a la 1 sobre 4. Y el ángulo, el argumento, 45 más 30 nos queda 75, y la raíz corresponde a un cis de 75 más 2 pi k sobre 4. Nuevamente k toma valores de 0, 1, 2 hasta 3, 4 raíces. Así las raíces son omega 0, que vamos a tener el 1 sobre el 16 a la cuarta potencia multiplicado por 75. La k toma valor de 0, ¿verdad? Entonces es 75 sobre 4. La segunda raíz, omega 1, el argumento, el módulo sigue siendo 1 sobre 16 a la 1 sobre 4, pero en este caso vamos a tener un ángulo de 345 sobre 4. Para la raíz omega 2, la tercera raíz, un cis de 795 sobre 4, y la cuarta raíz, un cis de 1155 grados sobre 4. Eso significa que tenemos las 4 raíces
o con un argumento, con un módulo de 1 sobre 16 a la 1 sobre 4 y vamos a tener los ángulos de 18.75 grados, 108.75 grados para la segunda, 198.75 para la tercera, que expresamos como omega 2, y la cuarta, omega 3, un argumento de 288.75 grados. Y finalmente, bueno, con esto vamos a realizar dos ejemplos más. El primero de ellos es que queremos calcular la raíz enésima de la unidad. Su módulo pues es 1 y su argumento es 0. Entonces vamos a tener que las raíces corresponden a coseno de 2 pi k sobre n y veces seno de 2 pi k sobre n, y la k toma valores desde 0 hasta n menos 1. De la forma de Mowbray nosotros sabemos que el coseno de 2 pi k sobre n más i veces seno de 2 pi k sobre n se puede escribir como la suma de coseno de 2 pi sobre n más i veces seno de 2 pi sobre n a la k potencia. Eso significa que nuestras raíces pues no son otra cosa que omega a la k, donde omega, bueno, donde w más bien es igual a coseno de 2 pi sobre n más i veces seno de 2 pi sobre n, como ya habíamos estimado. En este ejemplo pues vemos que efectivamente lo que son las raíces enésimas de un número, en particular en este caso de la unidad. Ahora, ¿para qué podemos utilizar las raíces enésimas? Aquí en este ejemplo pues vamos a ver un caso sencillo de su aplicación. Vamos a considerar que tenemos una sumatoria de 1 más omega al cuadrado y así hasta omega a la n menos 1, donde las omegas son diferentes de 1, pero es una raíz cualquiera de la unidad. Y vamos a demostrar que si esto ocurre, entonces la s es igual con 0 para toda n no negativa y diferente de 1. Entonces, partiendo de la expresión para la suma y multiplicando ambos miembros por w, se tiene que al sumarlos, no, más bien al restarlos, vamos a tener que s menos w omega por s. Sacamos como factor común y entonces vamos a tener s que multiplica a 1 menos omega. En el segundo miembro, la w con la omega se cancela, la omega cuadrada con omega cuadrada se cancela y así sucesivamente, y nos van a quedar simplemente el término 1 menos omega a la n. Entonces, como omega es diferente de 1 y lo podemos despejar s y lo escribimos como el cociente de 1 menos omega a la n sobre 1 menos omega. Mencionamos que omega es diferente de 1 y que el omega a la n es una raíz enésima de la unidad. Esto nos lleva a concluir que efectivamente esta sumatoria s es igual con 0. Entonces, con este último ejemplo, pues hemos abordado el tema de las raíces enésimas. Ahora vamos a ver las desigualdades. Estas desigualdades son importantes porque se pueden utilizar en la resolución de diferentes problemas. Y son 4 en particular. Por ejemplo, el módulo de z siempre va a ser mayor o igual que el valor absoluto de la parte real de z. El módulo de z en el inciso B también va a ser mayor o igual al valor absoluto de su parte imaginaria. En el inciso C, el módulo al cuadrado de z va a ser mayor o igual que 2 veces el producto de los valores absolutos de la parte real y de la parte imaginaria. Y en el inciso D tenemos que la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el módulo de z es mayor o igual que la suma de los valores absolutos de la parte real de z más la parte imaginaria de z. Vamos a hacer la demostración de cada una de estas desigualdades. Comenzamos con la primera, el inciso A. Z es mayor o igual que su parte real. Para hacer esta demostración consideramos que tenemos un número z que está dado por su parte real y su parte imaginaria, y su módulo pues no es otra cosa que la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como ambas cantidades son positivas, es decir, el valor absoluto de la parte real de z al cuadrado es mayor o igual que 0 y su parte imaginaria al cuadrado
son números reales, es mayor o igual que 0. Entonces su raíz cuadrada de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado, pues va a ser mayor que la raíz de la parte real de z al cuadrado, es decir, que va a ser mayor que su valor absoluto de la parte real de z. Por consiguiente, el módulo de z es mayor que el valor absoluto de la parte real de z. La demostración para el inciso B, el módulo de z mayor o igual que su parte imaginaria, pues se procede de la misma manera, solamente que en lugar de ahora de considerar la parte real, consideramos a su parte imaginaria. Y entonces obtenemos inmediatamente que el módulo de z pues es mayor o igual que la parte imaginaria de z. Para la demostración del inciso C, el módulo de z al cuadrado, que es igual a 2 veces el módulo del valor absoluto de la parte real de z por la parte imaginaria de z, pues lo que hacemos es partir, dado que ambas cantidades, su parte real y su parte imaginaria, son números reales, y que todo número real al cuadrado pues es mayor o igual que 0, entonces partimos de la diferencia de la parte real de z menos la parte imaginaria de z y lo elevamos al cuadrado. Al realizar el cuadrado, pues tenemos el primero al cuadrado, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, menos 2 veces la parte real de z por la parte imaginaria de z. Nuevamente el 2 real de z e imaginaria de z son cantidades positivas, entonces podemos sumar a ambos lados de la desigualdad y obtenemos que la suma de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado, pues efectivamente es mayor o igual que 2 veces el producto de la parte real de z por la parte imaginaria de z. Y eso pues nos lleva a la conclusión de que el módulo de z al cuadrado pues es mayor o igual que 2 veces el producto de su parte real por su parte imaginaria, valores absolutos. Para la demostración del inciso D, raíz cuadrada de 2 por el módulo de z igual a la suma mayor o igual que la suma de sus partes reales y su parte imaginaria, pues ahora vamos a partir del hecho de que el módulo de z al cuadrado es mayor o igual que 2 veces el producto de la parte real por la parte imaginaria. Y vamos a sumar a ambos miembros de la expresión el módulo de z al cuadrado. En el primer miembro pues nos va a quedar 2 veces el módulo de z al cuadrado, y en el segundo el módulo de z que expresamos como la parte real de z al cuadrado a la parte imaginaria de z al cuadrado, y ya teníamos un 2 veces la parte real de z por su parte imaginaria. En consecuencia, pues eso nos da la parte real de z, la suma de la parte real de z más la parte imaginaria de z al cuadrado, y en consecuencia, obteniendo la raíz cuadrada de ambos miembros, raíz positiva, vemos que el módulo de un número complejo pues es igual a la suma de los valores absolutos de sus partes real e imaginaria dividida entre la raíz cuadrada de 2. Bueno, con esto vamos a pasar ahora a la desigualdad del triángulo. Para esto pues vamos a considerar pues dos números arbitrarios z1 y z2 que tienen las desigualdades conocidas como desigualdades del triángulo. Bueno, que son las siguientes: módulo de la suma de z1 más z2 es menor o igual que la suma de los módulos de z1 más el módulo de z2. El módulo de la diferencia también va a ser menor o igual que la suma de los módulos de z1 más módulo de z2. El módulo de la diferencia, sin embargo, va a ser mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia de los módulos z1 menos el módulo de z2. Y la última de ellas, que nos dice que el módulo de la suma pues es mayor o igual a el módulo de la diferencia, el módulo de z1 menos z2. Hagamos las demostraciones. Comenzamos con la primera, que hemos denominado como alfa. El módulo de z1 más z2 es menor o igual que la suma de los módulos de z1 más el módulo de z2. Para hacer esto, pues vamos a partir de la suma de los módulos de z1 y z2 y lo elevamos al cuadrado, lo cual nos da el módulo de z1 al cuadrado más módulo de z2 al cuadrado más 2 veces z1, módulo de z1 por el módulo de z2. Y ahora vamos a utilizar la propiedad de que el módulo de z2 pues es igual al módulo de su conjugado y lo sustituimos en nuestra expresión. Pero nosotros ya sabemos que el producto de los módulos, el módulo de z1 por el módulo z2 conjugado, pues es igual
al módulo del producto de Z1 por Z2 conjugado. Entonces esto lo sustituimos en nuestra expresión y ahora tomamos el hecho de que el módulo de un número complejo pues es mayor o igual que su parte real y que lo expresamos como Z1, Z2 conjugado mayor o igual que la parte real de Z1, Z2 conjugado y lo colocamos en nuestra expresión. Pero sabemos que la parte real de Z1 módulo de Z2, no, Z1, Z2 conjugado pues es igual a la suma de Z1, Z2 conjugado más Z1 por Z2 conjugado y todo esto sobre 2. Pero al sacar el conjugado de Z1, Z2 conjugado, nos queda Z1, Z2 conjugado más Z1 conjugado, Z2, todo sobre 2. Al sustituirlo en nuestra expresión, pues vamos a tener que módulo de Z1 más módulo de Z2 al cuadrado pues va a ser mayor o igual que Z1, Z1 conjugado, más Z2, Z2 conjugado, más Z1, Z2 conjugado, más Z1 conjugado, Z2. Reordenando términos, lo escribimos como Z1, Z1 conjugado, más Z1, Z2 conjugado, Z2, Z2 conjugado, más Z1 conjugado, Z2. Y utilizando la propiedad distributiva tenemos que Z1 que multiplica a Z1 conjugado más Z2 conjugado más Z2, Z1 conjugado más Z2 conjugado. Y factorizamos, entonces tenemos el producto de Z1 más Z2 por Z1 conjugado más Z2 conjugado. Y la suma de los conjugados es el conjugado de la suma. Esto significa que el conjugado donde tenemos Z1 conjugado más Z2 conjugado lo podemos extraer y nos queda Z1 más Z2 que multiplica Z1 más Z2 conjugado y el producto de Z por Z conjugado es el módulo al cuadrado. Entonces tenemos Z1 más Z2 al cuadrado, módulo al cuadrado. Es decir que Z1, módulo de Z1 más Z2, módulo de Z2 al cuadrado, pues es mayor o igual que el módulo de la suma de Z1, Z2. Y sacando la raíz cuadrada, ambos al cuadrado, pues obtenemos lo que deseamos. Ahora pasamos a la demostración del inciso beta, que nos dice que Z1 menos Z2 es menor, el módulo es menor que el módulo de Z1 más el módulo de Z2. Entonces, como ya hemos demostrado que el módulo de Z1 más el módulo de Z2 es mayor o igual que el módulo de la suma Z1 más Z2, pues simplemente intercambiamos Z2 por menos Z2. Utilizamos la propiedad que el módulo de menos Z2 pues es igual al módulo de Z2 y obtenemos el resultado deseado. En la demostración de gamma, Z1 menos Z2 módulo es mayor a la diferencia de los módulos de Z1 menos Z2. Para hacer esta demostración partimos de la diferencia de los módulos y lo elevamos al cuadrado. Entonces nos quedaría el módulo de Z1 al cuadrado más Z2, módulo de Z2 al cuadrado menos 2 veces módulo de Z1 módulo de Z2. Pero nuevamente utilizamos la propiedad de que el módulo de Z2 es igual al módulo de Z2 conjugado y el hecho de que el producto de los módulos es igual al módulo del producto y además de que el módulo de Z es mayor o igual que la parte real de Z y que la parte real de Z pues se puede escribir como Z más Z conjugado sobre 2. Entonces obtenemos que dado que hay una diferencia, aquí tenemos menos 2 veces. Como tenemos 2 veces, entonces en lugar de ser mayor ahora es menor o igual. Y de esta manera, reordenando términos, factorizando o utilizando la propiedad de complejo por el complejo conjugado, nos queda la diferencia, el módulo de la diferencia de Z1 menos Z2 módulo al cuadrado. Es decir, que el cuadrado de la diferencia del módulo de Z1 menos el módulo de Z2 es menor o igual que el módulo de la diferencia de Z1 menos Z2 al cuadrado. Extrayendo la raíz cuadrada encontramos el resultado que deseamos. Y para hacer la demostración de delta, del inciso delta, que corresponde al módulo de la suma, que es mayor o igual al valor absoluto de la diferencia de módulos de Z1 menos módulo de Z2, lo que hacemos pues es intercambiar Z por menos Z
del inciso anterior y obtenemos el resultado deseado, ¿sí? Aprovechando la propiedad de que el módulo de menos z pues es igual al módulo de z. ¿Y por qué le llamamos a estas desigualdades del triángulo? Para ver esto pues vamos a ver la suma y vamos a ver la resta. En el caso de la suma consideremos que la suma de z1 y z2 pues no es otra cosa que z3 y hacemos su representación geométrica donde se ve en esta figura que Z3 corresponde a la diagonal principal y vemos que su longitud pues siempre va a ser menor o igual que la suma de las longitudes de los lados, ¿no? El módulo de Z3 es menor que la suma de los lados que son Z1 y Z2 del triángulo OA y B, como se muestra en la figura. En el caso de la resta, pues nuevamente vamos a hacer la diferencia entre Z1 y Z2. Hacemos su representación geométrica y colocamos el triángulo formado por OAB, cuyos lados son módulo de Z1 y módulo de Z2. Y la diferencia pues es el tercer lado, cuyo longitud es el módulo de Z1 menos Z2 y vemos que el módulo de Z1 menos Z2 es menor que la suma de los lados módulo de Z1 módulo de Z2 del triángulo OAB. Por último vamos a mencionar dos identidades, la identidad de Lagrange y la desigualdad de Cauchy. Para la identidad de Lagrange pues consideramos cuatro números complejos, z1 y z2, omega 1 y omega 2, y consideramos el módulo de la suma del producto de z1 por omega 1 más z2 por omega 2 al cuadrado, y eso lo podemos expresar como módulo de z1 al cuadrado más módulo de z2 al cuadrado, que multiplica a módulo de omega 1 al cuadrado más módulo de omega 2 al cuadrado menos el producto del módulo, más bien de la diferencia, el módulo de la diferencia de z1 por omega 2 conjugado menos z2 omega 1 conjugado al cuadrado. Si este último módulo lo hacemos igual con 0, entonces obtenemos la desigualdad de Cauchy, que nos dice que el módulo de la suma de los productos de z1 omega 1 más z2 omega 2 pues es menor o igual que el producto de la suma de los módulos al cuadrado de z1 y de z2 omega 1 al cuadrado omega 2 al cuadrado, que se conoce como desigualdad de Cauchy. Podemos generalizar este resultado cuando tengamos hasta 2n números complejos que se expresan con zetas is, donde las is van desde 1 hasta n, y omega j, donde la j va desde 1 hasta n. Así que el módulo al cuadrado de la suma de sus productos pues está dado por el producto de las sumas de los módulos al cuadrado menos la suma de la diferencia de los productos de zi omega j conjugado menos zj omega i conjugado módulo al cuadrado. Esto es conocido como la identidad de Lagrange, y nuevamente al no considerar el último término pues encontramos la desigualdad de Cauchy. Ambas expresiones se pueden demostrar a través de las propiedades de los números complejos que hemos visto, y le recomendamos al lector intentarlo. Con esta presentación pues terminamos el tema de la introducción de los números complejos, y en la siguiente presentación vamos a abordar un nuevo tema y vamos a ver los polinomios, divisiones entre polinomios, y nos resta solamente ver estas operaciones entre polinomios y así como resolución de algunas ecuaciones de segundo y tercer grado para terminar nuestro curso. Entonces pues les agradezco la atención prestada a este nuevo video, espero les guste, y si tienen algún comentario, alguna duda, pueden hacerla llegar a través de los correos. Sin más por el momento, pues que pasen una buena tarde y muchas gracias. Nos vemos.